Buenos días. Muy bien. Venga, ahora todos a una, ¿vale? Buenos días. Muy bien, mucho mejor, mucho mejor. Es que hay que ensayar, Isabel. Hay que ensayar un poquito. Luego ya sí va saliendo. No es que estén dormidos, es que hay que ir calentando. Hay que ir calentando. Muy bien, queridos. Pues es un gustazo, como siempre, poder estar aquí, veros, algunos que hace ya mucho que no nos veíamos, pero contento, es una alegría. Y sí, aquí Francis me soltó la bomba, dice, apáñatela, el Espíritu Santo. Digo, pues casi nada. ¿Y ahora qué hago yo con este temazo? Porque hay mucho que tocar, hay mucho que ver. Entonces, de lo mucho que tiene este tema, yo creo que más a veces de lo que podemos pensar a primeras, pues he escogido 3 temas que iremos desarrollando este fin de semana. Entonces, vamos a empezar el primer tema, que es Hechos 2, y qué ocurre realmente en Pentecostés. Porque en Pentecostés ocurren muchas cosas. Hay muchos eventos y algunos de ellos son tan potentes y tan impactantes que han surgido denominaciones precisamente de uno de los acontecimientos significativos de Hechos 2. Esta será la primera charla que tendremos en esta mañana. Los que aguanten lo bien que vamos a comer y no se vayan quedando dormidos, porque llega esa hora buena española que a todos nos encanta, pues van a poder disfrutar del segundo plato que vamos a tratar, 1 Corintios 12. Y ya os lo lanzo. ¿De qué trata 1 Corintios 12? Fantástico. Gracias, Refelete, por decir lo que todo el mundo piensa, lo que todo el mundo cree, y el titulito que Reina Valera le ha puesto en negrita, los dones y además espirituales. Digo, ¿será que hay dones carnales? Como si no todos los dones fueran espirituales. ¿Y qué tal si te digo, pero no te doy la respuesta, que 1 Corintios 12 no va de dones? Pues no te quedes dormido, no hagas la siesta y esta tarde te lo cuento. ¿Vale? Y mañana, si Dios lo permite, estamos de nuevo compartiendo Efesios 5, lo que significa ser lleno del Espíritu. Porque también de vuelta, con este tema, volvemos a tener muchas ideas de lo que es la llenura del Espíritu. Entonces veremos ese mandamiento en el contexto, no solo de la carta a los Efesios, sino del capítulo 5 y parte del 6. Lo que pasa es que ya no va a dar tiempo a abordar los 2 capítulos, bastante tendremos. Pero nos vamos a dar cuenta que ser lleno del Espíritu forma parte de un paquete de instrucciones, de mandamientos que nos deja el apóstol en esa carta, y que no podemos agarrar solo uno de ellos e intentar aplicarlo si no está el resto. Necesitamos una mochila para el viaje, y en una mochila vamos a meter varias cosas. Si solo metes una botella de agua, cuando te dé hambre no tendrás para comer. Entonces, dentro de la mochila que necesitamos para este viaje, para este peregrinar en este mundo, uno de los ingredientes que necesitamos es la llenura, pero no funciona por sí sola. Y ya os adelanto que mágico, ni mucho menos. La Biblia tiene muy poquito de mágico. Muy poquito de mágico. La Biblia es muy poco supersticiosa. ¿Por qué? Porque Dios es muy poco supersticioso. Bien, entonces vamos a ver qué significa ser lleno del Espíritu. Pero ahora vamos a arrancar con Hechos 2, así que vete a Hechos 2. Vamos a leer Biblia, así que espero que ya sea en digital o en papel la tengas a mano. Y si no, como decía uno, júntate a un cristiano. ¿Bien? Empiezo a leer en el versículo 1. Hechos 2, 1. Iremos viendo algunas cositas de los textos. No iremos viendo todo, pero algunas cosas sí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50, estaban todos unánimes juntos. Esto yo lo utilizo siempre para decir, sabes griego y no lo sabes. Ya lo he dicho en otras veces. Saldremos este fin de semana también graduados en lenguas bíblicas. Porque cada vez que decimos Pentecostés, estamos hablando en griego. Bien, entonces, ¿qué significa Pentecostés?
50º, el día 50. ¿El día 50 de qué? El día 50 de la cuenta del Homer, de la gavilla mecida, que tenía que ofrecerse como ofrenda, según Levítico 23, en el contexto, y lo digo así, en el contexto de panes sin levadura. No me digas a la mitad, al final, en ese contexto se ofrecía esa gavilla, se contaban 50 días desde el día que se ofrecía, y ese día 50 se traía una ofrenda de vuelta al Señor. Así que una ofrenda me conectaba con otra. Bien, y se presentaban 2 panes, y hay todo un ritual que tenemos en Levítico 23 registrado, y los apóstoles están, después de que Jesús haya resucitado y ascendido y sentado a la diestra del Padre, celebrando Pentecostés. Así que no entendieron que no había que celebrarla. Al contrario. Y además están en el templo, porque el templo se destruye en el año 70. Aquí no hemos llegado, por lo tanto, ¿dónde vas a encontrar a los apóstoles? En la casa. Y cuando dicen la casa, ¿cuántos os habéis imaginado una casa como la vuestra? ¿Nadie? Mari Carmen nada más, gracias. Ah, bueno, hay más que tienen tanta imaginación como yo. Me alegra. ¿Por qué no? No estaban en una casa. Unimos Hechos 1 con Hechos 2 y decimos 120. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? 120. No, los 120 estaban en Hechos 1. ¿Cuánta gente hay aquí? No lo sabemos. Porque probablemente están en el templo, en uno de los pórticos del templo. Porque al templo también se llamaba la casa de Dios. ¿Cómo ibas a bautizar a 3.000 en tu bañera? Porque 3.000 se van a bautizar. Y si están en una casa como la tuya, ¿qué los ibas? ¿Con agua bendita? Entonces están en el templo, y en el templo, en las zonas aledañas al templo, tienes bautisterios más que suficientes para que 3.000 personas hagan inmersión ese día. Bien, así que nos vamos de nuestra casa al templo de Jerusalén. Hemos visto todas fotos por Google del templo de Jerusalén. Más o menos, nos ubicamos. Bueno, pues ahí estamos. El día de Pentecostés, en el templo, y ese día va a pasar algo. ¿Por qué están ahí? Porque Jesús se lo ha dicho. No os vayáis de Jerusalén. Quedaros allí. Tiene que pasar algo. ¿Qué pasa? Versículo 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjate que ahora van a venir las lenguas de fuego. El momento, el clímax, maravilloso. Pero ¿y qué pasa con el viento? Porque ese es el primer acontecimiento que tenemos. Un viento, y un viento recio, un viento fuerte, como los que soplan allí en el ejido del poniente, pues un viento considerable en la zona del templo. Y ahora sí, versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, los ellos que estuvieran ahí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿estas lenguas qué eran? ¿Cómo sabemos que se ponen a hablar en otros idiomas y no en lenguas incomprensibles? Pues muy sencillo, porque más adelante nos va a decir que la gente lo está entendiendo. Por lo tanto, si lo están entendiendo, es que no eran lenguas angelicales, ni gemidos indecibles, ni ninguna otra de las manifestaciones que hemos podido ver, escuchar, vivir, presenciar, sino que son idiomas. Así que la primera academia de idiomas que existió en el mundo es esta. Y además salieron graduados el primer día. Eso es maravilloso, poder aprender inglés. Maravilloso, ¿eh? Poder aprender árabe, cretense. En un momento. Bueno, es que no lo aprendes, te lo da el Espíritu de Dios. Y ya hablaremos que esa es una de las manifestaciones del Espíritu. Fijaros que no dice dones, manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu? Esta tarde, después de la paella, si no te duermes en esta. Dice entonces, moraban, versículo 5, en Jerusalén, cristianos evangélicos. Moraban entonces en Jerusalén adventistas del séptimo día. Moraban entonces en Jerusalén mormones. No, católicos apostólicos romanos. ¿Quién moraba en Jerusalén? Judíos, varones piadosos. No cualquier tipo de judíos, no judíos sinvergüenzas, varones piadosos. ¿Por qué? Porque han venido a celebrar
Pentecostés. Shavuot. Decimos la fiesta de las semanas. Os dejo un tip. No es semanas. Es ceses. Shabbatot. Que sí, que se cuentan semanas. Pero 7 sábados. 7 ceses. ¿Bien? Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cuántos, cuando leemos la Biblia, cuando llegamos a Hechos, pensamos que solo hay judíos en Jerusalén? ¿Alguien tiene tanta imaginación como yo? Gracias, Rubén. Menos mal. Por eso nos entendemos. ¿Nadie más se imagina que solo hay judíos allí en Jerusalén, en Israel, como mucho en Galilea? ¿Quién se imagina que hay judíos en Egipto? A ver, una de dos. ¿Os los imagináis en Jerusalén o os los imagináis fuera? ¿Os imagináis judíos en Egipto? ¿Os imagináis judíos en Roma? ¿Os imagináis judíos en Arabia? ¿En Babilonia? Ah, sí, porque son los que quedaron del exilio, claro, que no vuelven todos. Y resulta que tenemos una diáspora enorme ya en este tiempo. Y que incluso, y me llamó mucho la atención, y esto os lo dejo también como anécdota, ¿sabéis que la comunidad judía que vivía en Egipto llegó a celebrar Pesaj fuera de Jerusalén? Parece más que curioso que a nivel histórico esto haya ocurrido. En aquel tiempo, el tiempo del Segundo Templo. Dice que hecho este estruendo, ¿qué pasa? Se juntó toda la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en lenguas angelicales. En su propia lengua, en su propio idioma. Lo que pasa en Hechos 2 es eso. Lo que pasa en Hechos 2 es eso. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Además no son ni de la capital. ¿Por qué no son de Jerusalén? Son de la Galilea de los gentiles. Pero resulta que hay judíos en Galilea de los gentiles, ¿no? ¡Qué follón! ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Así que son judíos que han nacido en el exilio. ¿Sí? Luego el texto deja claro este punto. Ahora, ¿quiénes eran estos que estaban allí? Vamos a empezar, y ahí sí, Israel, te voy a pedir que pongas ahora la imagen, por favor. Vamos a poner un mapa no mundi, de una parte del mundi, nada más. Mira qué bonito, ¿la veis bien? ¿Sí? Bueno, aquí vamos a empezar toda la colección. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Seguimos en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Qué importantes van a ser también los prosélitos en el desarrollo de la fe en Jesús como Mesías. Y las comunidades van a tener prosélitos. No solamente judíos y gentiles, sino gentiles que se han convertido al judaísmo de aquel tiempo y que van a ser parte de la comunidad. Y que en algunos casos son los que dan más problemas. Porque dice, si yo pasé por ahí, tú tienes que pasar por el mismo lugar por donde yo pasé. Tú no vas a entrar aquí de gratis mientras yo te todo un proceso que tú te vas a saltar porque ahora por medio de Jesús entras y se acabó. ¿Bien? Entonces, cuando leamos las cartas y nos imaginemos las comunidades en las que se reunían, pensemos que también estaban estos prosélitos. ¿Bien? Cretenses y árabes. Dice, y les oímos hablar en nuestras lenguas, se vuelve a repetir la idea por si a este punto todavía teníamos dudas, las maravillas de Dios. Ahora iremos a las maravillas de Dios. ¿Qué pueden ser las maravillas de Dios? Pero este mapa, ¿por qué os pongo este mapa? Porque en Hechos 2, además de las lenguas como de fuego, del viento recio, de todo ese follón que se arma, muy similar, por cierto, al Sinaí, también se está cumpliendo, o al menos en parte, es esa profecía del vaso que se va llenando, una profecía que tenemos en Isaías, en el capítulo 11, los versos 11 y 12. Y vamos a ver qué nos dice el profeta, qué nacionalidades menciona el profeta, y vamos a ir tachando de la lista las que están. ¿Os parece? ¿Sí? Versículo
11 de Isaías 11. Maravilloso, ¿eh? Cuando yo leo estos dos textos juntos, digo, esto no puede ser casualidad. Dice, asimismo, acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. ¿Tenemos Asiria en el mapa? ¿Dónde tenemos Asiria? Allá arriba, donde tenemos toda esa zona que pone Mesopotamia, por ahí arriba tenemos Asiria. Luego dice Egipto. ¿Tenemos Egipto en el mapa? Patros, el Alto Egipto. Claro, el Alto Egipto no te megas arriba, tienes que bajar para abajo. El Bajo Egipto es el que está en el delta del Nilo y el Alto es el que está para adentro. Luego tenemos Etiopía. Elam. ¿Elam por dónde está? ¿Lo tenemos en el mapa? Sinar, la llanura de Sinar, la torre de Babel, Babilonia. Ubicamos Babilonia, de ahí venía Abraham. Hamat es Siria, hacia el norte de Israel. Dice, y en las costas del mar son las costas del Mediterráneo. Hay pueblos en Hechos 2 que vienen de las costas del Mediterráneo, judíos dispersos entre las naciones que vienen de las costas del mar. Sí, si yo agarro Isaías 11 y Hechos 2 y los pongo en papel cebolla, uno detrás de otro, ¿coincide? Se estará cumpliendo en Hechos 2, al menos como vaso que se va llenando, esa profecía que Dios anuncia por boca de Isaías. ¿Está Dios recobrando al remanente de su pueblo en Hechos 2? Fuerte, ¿no? ¿Lo habíais visto antes? Es maravilloso. Porque lo que está pasando en Hechos 2, que esta es otra de las cosas maravillosas, no solo las lenguas, no solo lo espectacular de que haya una academia de idiomas y que todo el mundo hable lenguas como por arte de magia, que ya he dicho que de magia hay muy poco en la Biblia, sino que Dios está cumpliendo su palabra. ¿Y qué tal si Jesús les dice, no os mováis de Jerusalén? Y ahora resulta que los apóstoles se reúnen en concilio y dicen, oye, Jesús nos dijo que estuviéramos en Jerusalén, pero también dijo que ni en este monte ni en aquel. ¿Y qué más dará? Pues vámonos a Galilea. Que además Jesús ya ha resucitado, está ascendido. No pasa nada si no celebramos Pentecostés. No pasa nada si ese día no estamos en el templo. ¿Se hubiera cumplido la palabra de Dios según la voluntad de Dios? ¿Será importante, digo yo, hacer las cosas como Dios manda? ¿Será importante seguir sus instrucciones, por raras o incomprensibles que a nosotros a veces nos puedan parecer? Porque puede haber razones superiores a las que nuestra razón puede comprender, que pertenecen a los planes de la redención que Dios está llevando a cabo en la historia de la humanidad. Y cuando nosotros nos alineamos a eso, ocurren cosas más grandes de lo que nosotros podemos llegar a pensar o imaginar. Y resulta que Dios tiene el propósito de empezar a recobrar el remanente disperso ese día. En Hechos 2. Tremendo. ¿Amén? Pues se va llenando el vaso profético. ¿Y qué les oían hablar toda esta colección de gente que tenemos aquí? Las maravillas de Dios. Y ahora, pues como no nos dice nada más el texto, cada uno empezamos a imaginar qué pueden ser las maravillas de Dios. Y como para mí las maravillas de Dios, pues son las cosas que Dios hace, pues les estaban testificando de lo que Dios hacía en sus vidas. ¿Sí? Vamos a dar una pequeña clase de griego. Mira que yo no sé griego, pero una pequeñita clase de griego. ¿Estáis preparados? Vamos a hablar en lenguas. ¿Sí? A ver si llega el remanente, ¿no? Recuperamos el remanente de cabra. ¿Listos? La palabra maravillas es megaleia. ¿A qué te suena megaleia? Cuando tú dices esto es mega, pues que es muy grande, ¿sí o no? ¿Hasta aquí todos bien? Pues mira, cada vez que dices mega también estás hablando en griego. Ya os digo que vais a salir graduados hoy. Dice, es una palabra, esta megaleia, que casualmente
solo aparece 2 veces en la Septuaginta. Sabemos que la Septuaginta es la Biblia hebrea traducida al griego por 70 sabios judíos. Más o menos el número de personas que estamos hoy aquí. Imagínate 70 personas traduciendo la Biblia. Algo bueno puede salir, ¿no? ¿Qué pensáis? Pues 2 veces utilizan esta palabra en la Septuaginta. ¿Cuándo se utiliza en la Septuaginta megaleia? Pues la primera vez que se aparece, Deuteronomio 11.2. Vámonos a Deuteronomio 11.2. ¿Qué dice Deuteronomio 11.2? Dice, y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo del Señor vuestro Dios, su grandeza, su megaleio, su mano poderosa y su brazo extendido. ¿Cuál es el contexto de este verso? Muy sencillo, el Éxodo. La victoria sobre Faraón, lo que Dios hizo en el desierto con su pueblo. Y además, ese episodio de Datán y Abiram cuando los traga la tierra. ¿Sí? Todo esto, que es lo que va a estar hablando Moisés, o Dios por boca de Moisés en este pasaje, es megaleio, es maravillas de Dios, es su grandeza en este contexto, Deuteronomio 11.2. Así que les podrían estar hablando del éxodo de Egipto y recordando su historia como pueblo y qué hizo Dios con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, que los hizo peregrinar por el desierto. ¿Os acordáis de Esteban, Hechos 7, el discurso que da? Si quieres que te resuma el Pentateuco, vete al discurso de Esteban, que es maravilloso. Y no solo el Pentateuco, casi que te resume la Biblia entera, ¿eh? Es maravilloso. Tienes ahí en poquitos versículos de qué va la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Les están hablando del Éxodo, de las maravillas de Dios. Tiene mucho sentido en el contexto en el que estamos. ¿Dónde aparece también megaleio por segunda vez en la Septuaginta? Salmos 71:19. Salmos 71:19. Dice el texto, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Megaleio. ¿Sí? Megaleio, segunda vez y última que la tenemos en la Septuaginta. Oh Dios, ¿quién como tú? ¿Cuál es el contexto? Pues en el versículo 20, si os vais al siguiente, tenemos algo fantástico, porque el salmista va a utilizar un lenguaje de resurrección. Fijaros, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Es un lenguaje de resurrección o no? ¿Ha habido alguna resurrección por ahí que haya ocurrido hace poquito? En el tiempo de Pentecostés. Hace unos 40 días antes, o un poco, no, 40 no, sí, 50 días antes, un poco más. ¿Hubo alguien que resucitó? Tenemos el discurso de Pedro que les va a decir en claro castellano que Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad? Al menos claro castellano para nosotros, porque allí no hablaba nadie castellano. Entonces, tenemos el éxodo de Egipto, las maravillas que Dios hizo en el desierto, Datán y Abiram, el juicio de Dios, y tenemos lenguaje de resurrección asociado a las maravillas de Dios. Ahora, nos vamos al Nuevo Testamento, donde se utiliza megaleio y su familia léxica maravillosa en el Nuevo Testamento. Y dices, pues un porrón más de veces, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Sí? ¿Sabéis cuántas veces? Una más, aparte de Hechos. ¿Sabéis dónde? En el Magnificat de María.
El cántico de María es el cántico maravilloso, esa oración, yo no sé si le pondrían música de fondo o no, pero es una oración extraordinaria. Allí vuelve a aparecer esta palabra. ¿Cuándo? En Lucas 1:49 dice, porque me ha hecho grandes cosas, megaleyo, el poderoso, santo es su nombre. ¿Y de qué está hablando María? ¿Cuál es la grande cosa que le ha ocurrido a María? ¿Quién va a llevar en el vientre? Y además va a hablar de que Dios exalta a los humildes, que aplasta a los poderosos y que va a dar libertad a su pueblo. ¿Está asociado con el Éxodo lo de la libertad? Parece que sí. Luego, ¿qué podían estar hablando? Cada uno en la lengua que el Espíritu se había querido manifestar para que aquellos judíos que estaban escuchando y prosélitos les oyeran hablar las maravillas de Dios. Pues no lo sé, porque Hechos no lo dice. Pero sé dónde aparece otra vez esta palabra y en qué contextos. Luego, ¿podía ser ese el mensaje? Tiene sentido. Tiene sentido que ese fuera parte del mensaje, al menos, que ellos estaban dando en diferentes idiomas. Ahora, conversión masiva, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Aquí viene lo que a veces llevamos un poquito mal. Y es que cuando somos fieles a Dios y predicamos el mensaje de Dios, pues resulta que no todo es cariño. Y aquí van a experimentar que no todo es cariño. Dice en el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, aquí hay un grupo de gente que confiesa que Jesús es el Mesías, un grupo de judíos, galileos, que resulta que están hablando en lenguas que no pueden saber, y además les estamos escuchando hablar las maravillas de Dios. Claro, esto te deja, imaginaos que yo ahora me pongo a hablar en catalán, y no sé catalán. ¿Y todo el mundo responde bien? No, ya os lo he dicho. Mas otros, burlándose, decían, de manera muy fina, están llenos de mosto. Están borrachos. Porque si estás lleno de mosto, has pillado un empacho y sobre todo azúcar. Están borrachos. No saben lo que dicen. Claro, imaginaros esa dureza de corazón que también forma parte de nuestro pueblo. Y que ha formado parte de toda nuestra historia. Y que Dios lo sabe desde el principio. Que diría, eso es lo peor. No, es lo mejor. Porque ha sido por la gracia de Dios que hemos sido escogidos. No porque tenemos un corazón muy dócil, una cerviz muy fácil de domar. No. Luego, ante un evento espectacular, ante algo que no se puede explicar con la razón, ¿qué queda? Descalificar. Si tú no quieres creer, lo descalificas. Y decimos, hay que ver qué duros son, ¿no? Ya. Porque nosotros no. Porque nosotros, si viéramos esto, caeríamos postrados y rendidos. No mostraríamos escepticismo. Cuando a día de hoy en nuestros contextos siguen ocurriendo cosas y como buenos españoles nos decimos, uy, esto igual no será así. ¿No os pasa? Os lo creéis todos de primeras. Y más como ya vengas escaldado un poquito, menos te lo crees, ¿verdad? Oye, esto no puede ser. Hombre, hombre, si la persona lo cuenta, yo no voy a dudar que es así, pero lo voy a dudar. Así que resulta que no somos tan diferentes. A ver si es que va a ser que somos Israel. Bueno, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, así que sabemos que al menos los 12 estaban ahí, son de los que reciben el Espíritu. ¿Cuántos más les acompañan? No sabemos, pero los 11 están. Alzó la voz y les habló diciendo, y aquí viene un discurso fantástico si queremos saber cómo predicar el Evangelio a judíos. Porque ya os digo y os adelanto que no lo vamos a poder hacer desde el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es un libro cristiano.
Y de entrada va a ser difícil que a un judío le hables, que puede pasar, que al final el Espíritu sea el que nos guíe. Pero si queremos un ejemplo de una predicación de manual, sin que sean 4 pasos para conocer a Jesús, aquí lo tenemos. Es maravilloso, maravillosa esa predicación. Y a ellos que conocen las Escrituras, les cita las Escrituras. Pero os digo también que Pablo, cuando está en el Areópago de Atenas, no cita ni un solo versículo bíblico. Y mucho menos diciendo, como está escrito en Isaías capítulo 11, versículo 2. Porque los del Areópago de Atenas no tienen ni idea ni de Isaías, ni del 11, ni del 2. Entonces a cada uno hay que darle el mensaje en función de su contexto. Y a veces cogemos la predicación de Pedro para hablarle a ateos. Cuidado. Porque a lo mejor los ateos no nos entienden y piensan que estamos llenos de mosto. Y no por una obra del Espíritu Santo, sino porque tenemos que seguir aprendiendo a compartir el mensaje del Evangelio en el contexto en el que nos encontramos. Pero Pedro lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Va a decir, cuando hacía poquito había negado a Jesús, va a decir, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Se ve que en otras horas parece que sí, ¿no? Bueno, parece que a la hora tercera no estaban borrachos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí tenemos cómo Pedro está interpretando lo que está pasando. Y se va a ir a la Escritura y va a decir, aquí se está cumpliendo algo que Dios dijo por boca de sus profetas. En concreto por el profeta Joel, y va a citar el profeta Joel. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí. El discurso de Pedro, o lo que hemos llamado discurso de Pedro, continúa. Leeroslo en vuestra casa con calma, meditando y degustando y disfrutando cómo Pedro está anunciando el Evangelio. Ahora, como he dicho, Pedro va a interpretar ese acontecimiento a la luz de la profecía de Joel, y ese discurso sabemos cómo termina. Con 3.000 judíos y prosélitos que reconocieron que Jesús era el Mesías. Y ese día, esos 3.000 se bautizan. Porque ante el discurso de Pedro dice, ¿y ahora qué haremos? Dice, pues arrepentíos y bautizaos. Y se arrepienten y se bautizan y no necesitan discipulado porque, entre otras cosas, algo de Biblia saben. Algo de Biblia saben. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos y qué es lo más significativo de este relato? ¿Con qué te quedarías? Si tuvieras que escoger una cosa de todo lo que pasa, ¿con qué te quedas? Porque tenemos Pentecostés, Shavuot. Y si estamos en eso que llaman raíces hebreas, las fiestas, los Moadim, Shavuot, es que están en Shavuot, y nos quedamos con Shavuot, ¿no? Shavuot. Y eso es lo más importante. Y que por eso hay que seguir celebrando Shavuot. Sí, es importante, claro. ¿Y hay que seguir haciéndolo? Yo creo que sí. Ahora tenemos también las lenguas de fuego. Y esto también es muy importante. Y hay el bautismo del Espíritu. Y qué importante es ser bautizado por el Espíritu y hablar en lenguas. Tan importante que algunos hermanos nuestros, y lo digo así, hermanos nuestros, creen que si no tienes lenguas, no eres salvo. Fijaros si llega a ser importante para estos grupos. Cosa que yo no comparto. Porque estos ya eran salvos antes de recibir las lenguas. Entonces, algo me falta ahí para entender esa parte. Luego, no creo que uno tenga que recibir lenguas para ser salvo. Uno tiene que recibir el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios se manifieste como Él quiera. Y puede ser con lenguas y puede ser con muchas otras cosas. Después de la siesta te lo cuento. Pero sí, para algunos hermanos nuestros, eso es
lo más importante de ese día. Luego tenemos otros idiomas. ¿Cuántos han intentado aprender inglés y siguen intentando aprender inglés cada año como propósito? Este año sí. ¿Alguien lo ha intentado alguna vez? ¿Do you speak English o no speak English? O Spanglish, porque tenemos el hebranoid y el Spanglish, que también pasa. Bueno, pues aquí no hubiera hecho falta. Y os puedo decir que conozco a una hermana que tiene este don de lenguas. Es la única persona que yo he conocido, que las habrá más en nuestros días y en nuestro contexto. Pero he conocido a una hermana que habla alemán antiguo y os digo que es una ama de casa. Y que no ha aprendido alemán antiguo en la 2 ni en ningún otro canal. Dado por el Espíritu de Dios. Luego, creo en este don de lenguas, creo. No solo porque lo he visto, no solo porque lo he escuchado, sino porque en la palabra de Dios aparece. Y pasó ese día. Y a día de hoy puede seguir pasando. Si a Dios le place, sí. Y yo no soy nadie para decirle a Dios, tú ya terminaste de manifestarte de esta forma. Ayer lo hablábamos con Francis y Meli, que solemos interpretar el cosmos a la luz de nuestro microcosmos. Y nuestra ventanita es tan pequeña. Y pensamos que lo que pasa alrededor del mundo es lo que pasa en mi casa. ¿Os pasa o no os pasa? Y pensamos que todo el mundo vive como nosotros, piensa como nosotros, tiene las costumbres que nosotros tenemos y que por lo tanto el mundo se rige por nuestras leyes. Y que Dios se manifiesta igual aquí que en otros lugares del mundo. Eso es tener la ventana muy pequeñita. Y no nos engañemos, los medios de comunicación no nos amplían la ventana. Porque piensa en un momento cuántos países hay en el mundo y de cuántos países recibes tú noticias. Luego sé muy poquito lo que está pasando alrededor del mundo. Sé muy poquito de cómo Dios se manifiesta alrededor del mundo. Y no puedo asumir y crear una teología en base a lo que me pasa a mí. Porque entonces estoy dejando a Dios en una cajita, y no solo una cajita, sino que además es muy pequeña, para contener a un Dios tan grande. Por eso están hablando las grandezas de Dios, las maravillas de Dios, y no se pueden contener. Luego tenemos el cumplimiento de la profecía. A mí esto me pone de los pelos de punta. Dios está recobrando el remanente de su pueblo. Esto es tremendo. Y algunos me habían dicho, yo no lo había visto antes. Y ahora de pronto eso puede ser lo que nos fascine. Y ahora ya tenemos un ingrediente más en Pentecostés. Sí, eso es importante, por supuesto. Y no estoy diciendo que ninguna de estas cosas sea importante. Nadie me entienda mal. Todo lo que pasa aquí es importante. Pero voy a destacar una cosa. 3.000 conversos. ¡Ay, los evangelistas! 3.000 conversos. Una campaña y que se convierta en 3.000. Francis, ¿dónde nos metemos? En la paila. Ya nos metemos en la pailera. Ya tendría ayuda, Juan. ¿Sería bonito o no sería bonito ver que 3.000 personas de Cabra entregan su vida a Jesús? 3.000 personas en Sevilla entregan su vida a Jesús. ¿Nos gustaría? Eso pasó. Claro, a nosotros nos puede parecer, como buenos españoles, lo exagerarían un poco. En Pentecostés, en Jerusalén, hay mucha gente. Y 3.000, ya os digo yo que era poco. Para la cantidad de gente que ese día estaba en Jerusalén. Pero Dios decide 3.000. Y no es casualidad el número. Porque ¿cuántos mueren a raíz del becerro de oro? Bueno. Las ovejas que entran por las que salen. Hay una restauración que Dios lleva a cabo ese día. Y esa es una conexión también maravillosa que tenemos en el día de Pentecostés. Ahora, entre todo esto, hay algo que todo es significativo, que para mí destaca. Y esto es de lo que quiero hablaros en esta mañana. Esto ha sido la introducción. Pues voy acortando, ¿no? Vamos muy bien de tiempo. ¿Todos estáis bien? ¿Bien?
¿Sí? Sí. ¿Bien? Yo tengo una consigna con una hermana en esta sala. Si la hermana me levanta el pulgar, yo sigo. Y si no me levanta el pulgar, tengo que hacer una pausa. Y si me lo baja... ¿Bien? Seguimos entonces. ¿Qué ocurre y qué es lo que destaco entre todas estas cosas que son importantes de este día? Lucas 24:49. Jesús les habla a sus discípulos. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Quietos todos, que ya sé que sabéis la respuesta. Ya sé que sabéis que es la promesa, pero por si hay alguien que no lo sabe, vamos a esperar al final. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los discípulos entienden perfectamente de qué les está hablando Jesús, ¿verdad? Bueno, no lo tengo tan claro. Hechos 1:4. Nos vamos a Hechos. Aún nos queda mucha Biblia por leer, ¿eh? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hechos 2:39. Final del discurso de Pedro. Porque para vosotros, ¿quién está ahí presente? Judíos y prosélitos de diferentes nacionalidades, es la promesa del Padre. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que hay una promesa del Padre. Dios había prometido algo, y ese día lo iba a derramar sobre los que estaban en el templo, entre ellos los 12 apóstoles. ¿Qué era lo que Dios iba a derramar? ¿Qué promesa iba a cumplir Dios? Hechos 2:33. No hay que interpretar, solo hay que leer. Dice, así que, hablando de Jesús, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cuál es la promesa del Padre? Dios está cumpliendo su palabra. De entre todo lo que ocurre el día de Pentecostés. Y que todo forma parte del paquete. Que no me puedo dejar algo fuera, porque si no me falta algo en la tarta. Tenía todos los ingredientes. La cosa que más destaco es que Dios es fiel. Y que Dios cumple su palabra. Otra cosa que yo piense que Dios tiene que cumplirme palabras a mí de manera personal e individual. Que puede ser que Dios te haya prometido cosas de manera particular, sí. Pero las promesas más seguras son las que están en las Escrituras. Son las que Él ha dicho, esto yo lo voy a hacer, y está escrito. Y lo que está escrito, yo puedo esperarlo. Lo que no está escrito, pero lo que Dios ha dejado en su palabra escrito, puedo esperar que se cumpla, porque Dios no miente, porque Dios no cambia, porque Dios no se arrepiente, porque Dios lo que ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Y cuando digo que Dios no se arrepiente, me refiero en cuanto a lo que Él ha prometido hacer. Bien, este sería otro tema para tratar. Otro día hablamos del arrepentimiento de Dios. Si Dios se arrepiente o no se arrepiente. Hoy, el espíritu de santidad. El Espíritu Santo. Y derrama su espíritu.
y me gusta llamarlo así, el espíritu de santidad. Es lo mismo que Espíritu Santo, no es distinto. ¿Podemos decir Espíritu Santo? Sí, que nadie le salga sarpullido. Podemos decir Ruach HaKodesh, si nos entienden también, y si no, traduzcámoslo. Pero es el espíritu de santidad. Cuando tú recibes el Espíritu de Dios, estás recibiendo un espíritu de santidad. ¿Un espíritu para qué? Para ser santo. Porque sin el Espíritu de Dios no se puede ser santo como Dios es santo. Y Dios nos da de su naturaleza a través de su Espíritu para que seamos lo que Él es. Y seamos santos. Y lo que está derramando aquí es ese espíritu de santidad. Un espíritu que ha prometido. Esto no ha pasado ahora de improviso. No es un acontecimiento aislado en medio de la Escritura, 66 libros que tenemos, y ahora de pronto Dios se le ha ocurrido decir, pues ahora sí lo voy a hacer, y mira qué bien. No, promesa. Luego la promesa viene antes del cumplimiento, ¿sí? ¿Cuándo promete Dios derramar de su espíritu? Bueno, la primera referencia que tenemos y más directa es Joel. Así lo interpreta Pedro. Pues vámonos a Joel. Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Y esos son de esos profetas que a veces hasta me enfado con ellos, porque de haber escrito un poquito más. Se me pegan las hojas y no te encuentro. Que son los profetas menores. ¿Por qué? Porque eran bajitos. No, porque son más cortos sus libros que los de los mayores. O eran jóvenes, muchachitos de 18 años. No. ¿Bien? En el verso 28 y 29 del capítulo 2 dice, y es lo que Pedro ha citado en Hechos, fijaros que no son palabras de Pedro, es escritura, porque se está dirigiendo a un público que conoce la escritura o que le sonará de haberla escuchado en la sinagoga, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y hermanos, aquí hay hermanos que se quedan con el soñar sueños, el ver visiones, el profetizar. Y todo es fantástico. Cuando viene de Dios, eso es fantástico. Y es maravilloso. Y a mí en sueños no me ha hablado Dios. No he tenido la experiencia. Hay personas que sí. Y que Dios les habla en sueños. Pues bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos tenemos que quedar solo con los sueños, las profecías y el hablar inglés. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que ir más allá de eso. ¿Por qué? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Pues yo no sé quién sois. Y ahora la hemos liado. Y ahora tenemos un problema y serio. Entonces yo prefiero ser conocido que hablar en lengua. Y si Dios quiere que yo hable en lenguas, pues bendito sea su nombre. Por ahora catalán y algo de hebreo. Y en el griego pues también estamos iniciándonos, ¿no? Entonces que seamos conocidos ante el Padre. ¿Y cómo vamos a ser conocidos? Él tiene mi espíritu. Él tiene mi espíritu porque yo se lo he dado. Yo lo he derramado sobre él. Para que él sea como yo. Sea santo como yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y queremos ver al Señor? ¿Queremos verle? Este derramamiento del Espíritu también está anunciado por otros profetas. Cuando para Dios algo es importante, lo dice más de una vez. Y resulta que el Espíritu está prometido más de una vez. Nos vamos a otro texto. Isaías 32. Profetas. Isaías 32:15.
Aquí este derramamiento del Espíritu va a ser anunciado bajo las imágenes de un desierto que reverdece o una tierra seca que recibe agua. Leemos entonces a Dios hablando por boca del profeta, diciendo: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. No me voy a meter, os lo dejo para que vosotros investiguéis y estudiéis, pero ¿qué pasa en el tercer día de la creación? Descúbrase la seca, y la seca reverdece y árboles. ¿Qué imagen tenemos el día tercero de la creación? ¿Qué pasa al tercer día? Y al tercer día resucitó. ¿Os acordáis de las maravillas de Dios que hablábamos hace un momento y de ese salmo en la que aparece la palabra megaleio y el lenguaje de resurrección? ¿Está asociado el derramamiento del Espíritu a una resurrección? ¿Está asociado el que judíos dispersos, y ahora hablo judíos y no pensemos por favor en el Estado sionista de Israel que se forma en 1948, hablo de los judíos que estaban en Pentecostés, ellos no saben nada de un Estado de Israel de 1948. Bien, pero ya se les llama a todos judíos. ¿Es el hecho de que Dios recobre el remanente de su pueblo una resurrección? Según Ezequiel 37, sí. Según Ezequiel 37, sí. Salir de en medio de las naciones es resucitar. Luego está confluyendo todo en esa promesa del Padre que empieza a llenarse el vaso en Hechos 2. ¿Se tenían que quedar en Jerusalén o no? Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cómo estábamos antes, lo voy a decir así, de conocer a Jesús? Muertos. Y si estamos muertos, ¿qué somos? Polvo. ¿Sí? ¿Estamos secos o no estamos secos? Luego, ¿hemos resucitado con Cristo? ¿Tiene que ver con la promesa del Padre? ¿Tiene que ver con haber recibido de su Espíritu, de su vida, y de que Él haya puesto su Espíritu en nosotros, ese Espíritu de santidad? ¿Es lo que está empezando a pasar en Hechos 2? ¿Veis por qué destaco que se cumple lo que Dios dijo que iba a hacer? Entre todos los acontecimientos espectaculares, aun de los 3.000 conversos, porque los 3.000 conversos es el resultado de que Dios cumpla su palabra. Si Dios no cumple su palabra, no se convierte ni uno. Seguimos. Esta transformación medioambiental, de un desierto que florece, también tenía unas implicaciones espirituales que también estamos viendo, y parte de ellas las menciona Isaías, volvemos al capítulo 32, los versos 16 y 17. Dice en el verso 16, y habitará el juicio en el desierto. Anda, así que igual no solo trata de plantas, igual no solo trata de árboles. Hay un texto por ahí, no lo recuerdo exactamente cuál, así que lo voy a citar al estilo del escritor de la llamada Carta a los Hebreos, como la Escritura dice en algún lugar, seréis árboles de justicia. Tienen que ver los árboles con la justicia, ese reverdecer
con que Dios establezca su reino, sus leyes, su gobierno, sus mandamientos, estatutos, decretos. ¿Es eso un pueblo que vive bajo esas leyes, bajo ese gobierno, un pueblo donde hay verdor, donde hay vida? Dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Luego, no solo es algo medioambiental, no solo es que el cambio climático lo va a parar Dios en seco, sino que va a haber justicia, la justicia de Dios, porque de otra justicia no es justicia. Venga del partido político que venga, y el color que tenga. Solo la justicia de Dios es verdadera justicia. ¿El texto? Bueno, también nos valdría. Era el 32:16, pero has puesto este. Vamos a leerlo. Dice ordenar... Mira, déjalo. Fantástico. Vamos a leerlo. Dice ordenar a Sión, a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados, ahí está, fantástico, árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Gracias. Gracias. Este es el texto. Árboles de justicia. Es que si me tiro por ahí no acabamos ya, ¿eh? Como me tire por los árboles, no acabamos. Ya si no, le preguntáis a los de Málaga, ¿por qué cuando... Yo ahora, a lo mejor lo sabe alguno y yo no me he enterado. ¿Por qué cuando me junto con vosotros aparece el tema de los árboles? Porque es que no está escrito. No lo tengo pensado. Luego, entiendo que algo el Señor querrá. Entiendo que algo el Señor querrá con los árboles. Porque no sale de mí, ya os lo digo yo. No sé si es del Señor, pero mío no es. Luego te lo digo. Vale. Gracias, Luis. Luego me lo dices. Luego me lo dices porque siempre aparece el tema. Los árboles. Y que somos como árboles. Y con los de Granada también me ha pasado bien. Algo querrá el Señor decirnos. Estudiemos por ese lado, oremos, pidámosle dirección al Padre. Esa justicia, ¿cómo la va a lograr Dios? ¿Cómo va a llevar a cabo ese reverdecimiento del desierto? Pues esa justicia, entre otras cosas, Dios la va a lograr transformando el corazón de su pueblo. Luego nos vamos a Jeremías 31. Un texto que hoy no podía faltar. ¿Qué otro día puede faltar? A lo mejor, hoy no. Hoy este texto tenía que estar. Y es un texto central, fundamental. Y si logramos entenderlo, nos puede llegar a transformar. Porque además, el escritor de la llamada Carta a los Hebreos lo va a citar, y lo va a citar tal cual. Luego resulta que no es solo para el Antiguo Testamento, que también lo tenemos en el Nuevo. Pero prefiero ir al original. Dice en el verso 31, «He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá». ¿Para quién es el nuevo pacto? Y no hay que interpretar. Porque a veces interpretando metemos la pata. Con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Eres casa de Israel o casa de Judá? Pues eso espero. Porque el nuevo pacto es para ellos. Ya me dirás tú qué hacemos con el resto. Pero bueno, confío en el Padre que sabe lo que hacer con cada uno. Pero el pacto es para la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Tenemos en Hechos 2 casa de Israel y casa de Judá? Porque a todos se les llama judíos, ya os lo he dicho, en Hechos 2 ya todos son judíos. Pero hay casa de Israel y casa de Judá, pero no estaban perdidas la casa de Israel. Pues resulta que los apóstoles la estuvieron buscando un tiempo, y sabían dónde estaban y le escribían cartitas y todo a la casa de Israel perdida y desaparecida entre las naciones.
Igual los que estábamos perdidos éramos nosotros, que no sabíamos qué éramos. Pero los apóstoles sabían dónde estaba la casa de Israel. Haré nuevo pacto. Claro, porque el viejo no vale, ¿no? No. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque, ¿quién invalidó el pacto? Ellos invalidaron mi pacto. Y os doy otra perlita para que la gestionéis. ¿Cuántos han leído, han escuchado, han sabido que Dios le dio carta de repudio a su pueblo? Levantad la mano sin vergüenza. Sí, ¿no? ¿Qué tal si os digo que en hebreo no dice carta de repudio, sino que le di la carta de sus repudios? Le di la carta de sus repudios. ¿Quién repudia a quién? Porque Dios aborrece el repudio. Luego, ¿Dios que aborrece el repudio da carta de repudio? ¿Quién repudia a quién, según la Biblia? Es el pueblo que repudia a Dios. Y dice de sus repudios. Lo han repudiado en más de una vez. Y lo hemos, como pueblo, repudiado más de una vez. Y esto es lo que dice el texto hebreo. De sus repudios. Dios no se divorcia de su pueblo. Dios permaneció fiel al pacto. Dios permaneció fiel a su promesa, a su palabra, y siempre se guardó un remanente. Nunca todo el pueblo, chao, y hasta otra. Siempre hubo un remanente. Dice la respuesta divina, me he guardado 7.000 que no han doblado rodilla ante mí. Y esos 7.000, esos 3.000, esos 12, esos 120, Dios los ha tenido siempre a lo largo de la historia. Porque no hay tal cosa como gente que dejó de ser fiel a Dios a lo largo de la historia. Siempre ha habido gente que se ha permanecido fiel, con sus más y con sus menos, por supuesto, pero fieles al pacto, que no han adorado a otros dioses. Y Dios les dice, vosotros invalidasteis mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Yo fui un marido, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí viene lo bueno, y que también aparece en el Nuevo Testamento. Luego, si no te gusta Jeremías porque es del Antiguo, lee Hebreos, no pasa nada. Léelo donde tú quieras. Pero dice, daré mi ley en su mente. El pacto es nuevo, pero la ley no. Y algunos dicen, daré una nueva ley en su mente, la ley del amor. No, porque la ley del amor no es nueva. ¿Va a tener un referente más alto? Sí, pero no va a ser nueva. Pues que no hay amor en la Biblia hebrea, claro. Que no hay amor en la Torá, claro. Desde el minuto cero. Pero se nos metió a Marción de por medio y resulta que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengador, un Dios de ira, un Dios que no es el Dios del Nuevo. Porque el Dios del Nuevo es un Dios de amor. Digo, pues léete Apocalipsis, a ver si te enteras de qué va la cosa. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Anda, o sea que resulta que no hay un cambio de ley. No hay un cambio de contenido, hay un cambio de contenedor. Pero el contenido sigue siendo el mismo. Lo que cambia a Dios es el recipiente, porque ¿dónde está el problema? En el contenedor. Resulta que tenía un vino muy bueno en una botella muy mala. Y Dios dijo, voy a cambiar la botella, porque la botella tiene un problema. La escribiré en su corazón y aquí viene lo que hasta donde yo entiendo es el anhelo de Dios, el deseo de Dios. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Habrá una relación de fidelidad. Ellos me serán fieles. Y habrá intimidad. ¿Qué tendremos en la Nueva Jerusalén? Esa relación de fidelidad, de intimidad, de manera plena. Sin falla.
sin defecto, sin tara, sin que falte cosa alguna, sino en plenitud. ¿Veis por qué destaco la promesa del Padre en Hechos 2? ¿No enseñará más ninguno a su prójimo? Pues aquí termina la enseñanza, muchas gracias, porque no enseñará ninguno más a su prójimo. Anda, entonces ¿el nuevo pacto se ha cumplido o no se ha cumplido? El vaso se está llenando. Hay gente que utiliza esta parte para no recibir enseñanza de nadie, y lo que tienen es un problema de orgullo enorme. Y utilizan la Biblia para que nadie me diga a mí, ni nadie me sople en la oreja. Pues tienes un problema muy serio. Porque todos necesitamos aprender. Todos necesitamos aprender. Y yo necesito aprender de ti también. Porque no lo sé todo. Llegará el día en que no necesitaremos maestros, sí. Me jubilo. Es fantástico. Porque es que decir que será mejor es quedarse corto. Será tanta la plenitud que tendremos que efectivamente será innecesario. Ahora, tenemos un contexto. ¿Lo sabíais? ¿Qué significa que no enseñará? ¿Qué es lo que nos enseñará? Dice, conoce al Señor. No hará falta. Porque le veremos tal cual es. Porque le veremos tal cual es. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yom Kippurim completo. El día de las expiaciones al 100%. Que por cierto estamos muy cerquita. Y cuánto me gustaría saber que mis hermanos también se juntan en Yom Kippurim para buscar al Señor en ese día. Y poder, como sombra, anticipar la gloria que nos espera cuando el vaso ya no dé para más. Pero mientras el vaso se llena, ¿habrá algo que hacer? Así ha dicho el Señor, y quiero seguir leyendo esta parte, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y ahora dice algo. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Sigue saliendo el sol, sigue saliendo la luna, anoche viste las estrellas, y si no las viste, pues vete a la ciudad al campo, porque anoche salieron las estrellas, y en Cabra se veían. Con esto no digo que me voy a venir a Cabra, todavía. Luego, si el sol y la luna y las estrellas siguen saliendo, ¿eso qué significa? Que en 1948 se forma el Estado de Israel. No. Dice que la descendencia de Israel, la simiente de Israel, no faltará para no ser nación delante de mí eternamente, para no ser pueblo. Así ha dicho el Señor. Si los cielos arriba se pueden medir, y mira que hemos llegado lejos, pero ¿podemos medir los cielos con toda la tecnología que tenemos? Por ahora ni la inteligencia artificial los mide. Ya veremos a dónde llegamos. Pero por ahora se pueden medir los cielos y explorarse abajo los fundamentos de la tierra. El mar es insondable. Me gusta la palabra insondable. Que no se puede medir. Que no podemos llegar al fondo marítimo. Que llega un momento es que se termina y no sabemos qué hay más abajo. Luego, si no podemos medir los cielos y no podemos explorar los fundamentos de la tierra, dice, si esto se pudiera hacer, en el momento que cojamos el metro y digamos, el cielo mide tanto, estamos apañados. Pero mientras no, dice, si pasara, yo también desecharé toda la descendencia de Israel por lo que quieran. Luego, si no se puede, Dios no va a desechar a su pueblo. Dios se mantiene fiel. El mismo Dios fiel que promete derramar de su espíritu y lo derrama, es el mismo Dios fiel que promete no desechar a su pueblo y no lo desecha.
Y a veces se nos ha metido en nuestra teología, en nuestros credos, en nuestros dogmas, que Dios desechó a su pueblo. Y lo hemos dicho, y lo hemos anunciado, y lo hemos creído, y lo hemos defendido. Y resulta que es uno de los de ninguna manera de Pablo. Digo, Pedro, estoy de acuerdo contigo que Pablo tiene cosas difíciles de narices. Pero mira que los en ninguna manera están claros. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo, y a veces se nos olvida que Pablo es judío, que no se hizo cristiano, sino que reconoció que Jesús era el Mesías. ¿Y que eso comportó cambios en su vida? Sí, por supuesto. ¿Que eso comportó cambios en sus creencias? Sí. Pero desde la consideración de Pablo, Pablo no estaba abrazando una nueva religión, ni fundando una nueva religión. Pablo seguía el plan de Dios y había sido injertado dentro de ese remanente que Dios siempre ha tenido. Porque Pablo sabía mejor que tú y que yo que Dios no desecha a su pueblo. De que Dios se mantiene fiel. Y a lo largo de toda la historia Él ha ido obrando y seguirá obrando. Ezequiel 36, 24 y 28. Ya estamos terminando. Nos quedan 3 textos y lo que yo me enrolle. ¿Estamos bien? Seguimos 1 hora más. Ezequiel 36, 24 al 28. Dice, y yo os tomaré de las naciones. ¿Está tomando Dios de las naciones a alguien en Hechos 2? Parece que sí, ¿no? Qué bonito. Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y ahora viene un lenguaje maravilloso. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Sabéis que también en el Nuevo Testamento se nos habla de que nos apartemos de toda inmundicia? Y yo no sé tú, pero yo lo metía todo en el mismo saco. Inmundicia, pecado. No sé muy bien lo que es la inmundicia, pues tiene que ser algo asociado con el pecado, un sinónimo, otra manera de referirse al pecado. No necesariamente. La inmundicia está muy bien descrita en la Torá, en el Pentateuco. Y hay cosas que no son pecado, pero que causan inmundicia. Es decir, un estado de impureza que no te permite acceder a la presencia de Dios. Básicamente. Y que no es pecado, pero que ensucia. Y Dios derrama agua limpia, que tiene mucho que ver con derramar de su espíritu, con esas aguas que Dios derrama sobre el desierto. Fijaros que son diferentes figuras, un lenguaje distinto, para hablar de una misma realidad que Dios está transformando. ¿Sí lo vemos? Porque son como una figura geométrica que tenemos diferentes ángulos, pero de la misma pieza. Luego en un ángulo me habla de agua, y de un jardín o un desierto que reverdece y se convierte en un jardín. Por otro me habla de santidad, de justicia. Míralo como quieras. Míralo como seas, porque yo creo que Dios da esa diversidad, porque somos diferentes, y dice, a este le va a llegar de esta manera y se va a enterar de esta manera. A este le va a llegar de esta manera y se va a enterar. Yo lo voy a decir de muchas maneras para que mi pueblo se entere. ¿Y qué va a hacer? Esparcir esa agua limpia, y en el verso 26, dice, perdonad, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Quitad la idolatría, que nosotros no tenemos porque no somos como aquellos de Cabra que pasean una estatuita, ¿verdad? Como si esa fuera la única idolatría posible. Tanto. Dice, os daré un corazón nuevo. Así que, primera operación de corazón, primer cardiólogo en la historia, Dios. Tú dices, ¿tienes problemas de corazón? Pues igual físicos no, pero espirituales espero que tampoco. Y espero que ya hayas pasado por quirófano. Y espero que ya te hayas puesto en las manos del cardiólogo para recibir este nuevo corazón. Un trasplante. Porque el otro no vale. El otro no funciona. El otro puede ser precioso. Como un diamante.
pero igual de duro que un diamante. Dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Anda, resulta que no solo tenemos problemas de corazón, también de espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué está haciendo Dios en Hechos 2? Una cirugía. Una cirugía con aquel remanente de su pueblo que ahora va a anunciar las maravillas de Dios de manera sobrenatural. Y que a través de un discurso natural, citando las Escrituras y conociéndolas, va a explicarles Jesús es el Mesías según está escrito. Y 3.000 van a venir a ser parte de ese remanente de su pueblo. Y ya vamos a tener a 3.120. Y después otros 5.000 se van a convertir. Y después vendrá Cornelio, y después vendrá el etíope, y después vendrás tú y vendré yo. Pero no será algo diferente, ni algo separado, ni algo aparte, sino a ser parte del pueblo que Dios siempre ha tenido. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿y qué pasará? Santidad. Por eso el espíritu de santidad. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Santidad. Por eso es el Espíritu Santo. Para que tú seas santo. No para que tú hables en lengua. Que si las hablas, fantástico. Pero como hablas en lengua, si no hay santidad. Como hagas milagros y no haya santidad. Fíjate que no es el espíritu de milagros. Fíjate que no es el espíritu de sanidad. Y que trae sanidad, sí. Es el espíritu de santidad. Santidad. Y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Recibiréis la herencia. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El anhelo del corazón de Dios. Esa relación de fidelidad con la esposa. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué pasa al final de la película? Que el Titanic se hunde. Aquí no, aquí se salva. Y eso es lo que nos espera al final de la película. Luego, si no eres muy romántico, ve haciéndote romántico. Ezequiel 37:14. 2 textos, este y otro más. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Lenguaje de resurrección, porque estamos muertos. Es Dios por medio de su espíritu que nos vivifica. Pondré mi espíritu y viviréis. ¿Y qué pasará? Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Eso va a ser un testimonio de quién es Dios. Luego, de alguna manera, Dios va a demostrar que es Dios. Cumpliendo su palabra. Un nuevo corazón. Un corazón de piedra que se va fuera porque no sirve, porque no late, porque no reparte sangre. Porque está duro, porque no siente ni padece. Y pone un corazón de carne. Un corazón que late. Y antes hemos cantado, hay libertad. Y yo digo, sí, ¿qué libertad? ¿De qué libertad hablamos? De la libertad del pecado. De la libertad de la muerte. No de la libertad para ahora yo decidir qué obedezco y qué no obedezco. Qué me viene bien y qué no me viene bien. Qué me huele a judío y qué no. Sino qué es palabra de Dios. ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuál es su voluntad expresada a lo largo de toda su palabra? Porque sí, tenemos mandamientos en la Torá, claro. Pero ya os adelanto que mañana veremos mandamientos y no están en la Torá y también son mandamientos. Porque hay una pila de mandamientos, no solo 613. Porque yo no sé si tú los has contado, ¿eh? Para decir que hay 613. Yo todavía no. ¿Pero qué anhela Dios? Que por medio de esos mandamientos permanezcamos fiel a Él. Es la forma de serle fiel.
es la forma de serle leal. Luego, no es el mandamiento por el mandamiento. No es hacerlo por hacerlo, sino es porque crecemos en santidad. Y en esa santidad nos vamos asemejando al santo. Vamos siendo santos por el Espíritu de santidad que habita en nosotros. Esa es la transformación que Dios quiere realizar. Y que nosotros crezcamos a la imagen del Hijo, que era santo. ¿Bien? Último texto. Porque hemos hablado de un nuevo corazón, y un nuevo corazón es un corazón circuncidado. Dice, ¿la circuncisión se acabó? Bueno, igual no, o igual no toda. Porque aquí me va a hablar de circuncisión. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 1 al 10. Que, por cierto, todo este recorrido no ha sido gratuito. Este recorrido es para que veamos que desde Deuteronomio, pasando por los profetas, hasta el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos habla de este tema. Que no es algo nuevo, que es algo que Dios había anunciado. Por eso es el cumplimiento de la promesa. Algo que Dios ha dicho desde el principio. Sucederá, versículo 1 del capítulo 30 de Deuteronomio, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, y si queréis saber más, le preguntáis a los hermanos de Granada acerca de la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿A qué os suena lo de con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? ¿Y? Oye, Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus... Y como tengas pocas, ¿qué haces? No te miro a ti por nada, Julián, tú estás fuerte. ¿Sabéis que no dice todas tus fuerzas? ¿Para qué sorpresa? Ya no nos tiene que sorprender que diga otra cosa. Dice lo que mejor han podido traducir lo que dice. Es maravilloso decir todas tus fuerzas. Sí, la idea está. Pero lo que está diciendo es con todo lo tuyo mucho. Es decir, no solo que lo hagas con todas tus fuerzas. Porque yo puedo hacerlo con todas mis fuerzas y me dejo unas cuantas parcelas que no son para Dios, ¿eh? Con todo lo mucho, con todo lo tuyo, mucho. Esto es lo que dice. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús al joven rico? He guardado todos los mandamientos. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Jesús, contéstame. Oye, Israel. Y lo está diciendo Jesús. No lo está diciendo Moisés en Deuteronomio 6. Lo está diciendo Jesús. Oye, Israel. Ama al Señor con todo lo tuyo mucho. No se queda nada fuera. Nada. Y esta es la operación de corazón que Dios quiere hacer. Porque el corazón de carne, ni mucho ni poco, nada. ¿Veis por qué destaco la promesa del Padre en Hechos 2? Porque si no es por Él, nosotros no lo podemos hacer. Si Dios no se mantiene fiel, nosotros no podemos serle fieles. Porque si Él no cumple su palabra, nada pasa. Nada se transforma. El desierto no reverdece. No recibimos su vida.
Luego todo depende de Él. Y entonces dice, versículo 3, Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieras esparcido el Señor tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá el Señor tu Dios y de allí te tomará. ¿Recuerdas quién estaba en Pentecostés? Versículo 5. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, ¿para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Veis por qué un corazón de carne y no un corazón de piedra? Porque si no, no le podemos amar. Es imposible. Por eso circuncida, quita el estorbo para que sea de carne y no de piel. Para que sea de carne y no de piel. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz del Señor, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien. Porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El primer regreso que toda persona necesita hacer es a Dios. El primer regreso siempre es a Dios. El primer regreso no es a la tierra de Israel. No es hacer aliyá. Porque si haces aliyá sin haberte vuelto a Dios, pues haberte quedado donde estabas y te ahorrabas un dinero. Ya te lo digo yo. El primer regreso siempre es a Dios. Y será Dios el que te lleve, si te tiene que llevar. Pero el primer regreso siempre es a Él. Siempre, a la casa del Padre. Hemos visto que a partir de Hechos 2, lo he dicho, lo he repetido, lo que Dios hace es cumplir su promesa. Derramar el espíritu de santidad para que su pueblo sea santo como Él es santo y se mantenga en una relación de fidelidad por medio de la obediencia a su palabra. Luego recibiréis poder de lo alto. ¿Pero para qué es el poder? ¿Para qué es el dunamis, la dinamita? Esa explosión. Es poder de lo alto para ser testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Pero de qué manera podemos ser testigos? Muchas maneras. Pero una de ellas es recibir poder de lo alto para obedecer. Y ser testigos por medio de una vida santa. Por medio de una vida de fidelidad al pacto. Que dé testimonio al mundo de quién es el Dios verdadero. Y otros 3.000, 5.000, los que Él quiera, vengan a formar parte de su pueblo una vez más, cumpliendo Dios su palabra de rescatar al remanente de su pueblo allá donde ha sido dispersado. Has escuchado una enseñanza del ministerio Bienvenido al Origen, a cargo de Jonathan Mira. Deseamos que sea de bendición para tu vida y la vida de los tuyos. Encontrarás esta y otras enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Bienvenido al Origen.